Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión favorito y el mayor chismoso de las novelas turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el mundo del entretenimiento, porque hoy tenemos un tema que arde. Y es que, como ya leyeron en el título, vamos a desmenuzar a fondo un momento que nos dejó a todos boquiabiertos, un verdadero boom en el mundo del entretenimiento turco y que resonó internacionalmente, el peinado sorpresa de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto va a estar bueno, pero bueno de verdad. Agárrense de donde puedan, porque vamos a analizar cada detalle. Ya saben que yo, como fiel seguidor de las últimas noticias, los chismes más jugosos y por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestros actores turcos favoritos. No podía dejar pasar este bombazo. Cuando vi las fotos y los vídeos no me pude resistir. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas y seguidas en el mundo, nos sorprendieron con algo completamente inesperado. ¿Y qué fue? Pues nada más y nada menos que sus nuevos peinados. Y ojo, no estoy hablando de un simple corte de pelo, no. Estamos hablando de trenzas africanas. Un cambio radical que hizo temblar las redes sociales. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encanta Can Yaman, Demet Özdemir y todo lo que los rodea, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar a fondo cómo lucieron estas dos estrellas con sus nuevos looks, cómo reaccionó el público, qué implicaciones tuvo este cambio de imagen en sus carreras, qué podemos inferir sobre sus próximos proyectos, y por supuesto, vamos a cotillear un poquito sobre la vida personal de estos dos artistas. Ya saben, chismecito bueno es chismecito compartido. Vamos a examinar cada detalle, cada trenza, cada gesto, todo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de las trenzas, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas novedades, los análisis más completos y por supuesto mucho entretenimiento. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y sobre todo, formen parte de esta comunidad. Somos un montón de fanáticos de las novelas turcas y nos divertimos muchísimo comentando y compartiendo. Así que únanse. Los espero. Y no olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Ahora sí, vámonos al lío. Empecemos por Can Yaman. Ya sabemos que Can es un camaleón. Le encanta experimentar con su imagen y siempre nos sorprende con algo nuevo. Y vaya que lo ha hecho. Cuando vimos las fotos de Can con sus trenzas africanas, la internet explotó. Literalmente las redes sociales ardieron. Hubo todo tipo de reacciones. Algunos amaron el look, otros no lo entendieron, algunos lo criticaron, de todo un poco. Pero, ¿qué podemos decir? Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, se ve bien con lo que se ponga. Y las trenzas africanas le daban un aire totalmente diferente. Un look más fresco, más moderno, más atrevido. Es como si Can nos dijera: aquí estoy, renovado, listo para nuevos proyectos y desafíos. Y es que, señoras y señores, Can sabe cómo mantenernos expectantes. Y claro, este cambio de imagen no fue solo por gusto, o eso creo yo. Generalmente los cambios de look tan radicales como este, suelen estar relacionados con proyectos específicos. Probablemente Can estaba preparando algo nuevo, algo importante y las trenzas eran parte de la caracterización de su personaje. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto internacional? Las posibilidades son infinitas. Y como todos sabemos, Can es un actor muy meticuloso con su trabajo, así que cada detalle, cada cambio de imagen, está cuidadosamente estudiado. Y hablando de proyectos, no podemos olvidar que Can Yaman está trabajando en varias producciones internacionales, lo que significa que tiene que adaptarse a diferentes culturas y estilos. Y las trenzas africanas son un peinado muy popular en muchas partes del mundo. Quizás este cambio de look sea un guiño a un mercado específico, un intento de conectar con un público más amplio, o simplemente, una forma de expresar su versatilidad como actor. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo este look. ¿Cómo eran las trenzas de Can? Eran muy largas, muy cortas, muy finas, muy gruesas. Por lo que vimos en las fotos y los vídeos, eran trenzas medianas, no extremadamente largas ni cortas, bastante bien hechas, con un estilo que le daba un toque más juvenil y desenfadado.
Realmente le favorecían. No eran las típicas trenzas largas y pesadas, sino un estilo moderno y adaptado a su imagen. Además, el color de su pelo también jugaba un papel importante. Tenía un color castaño oscuro, que combinaba a la perfección con el estilo de las trenzas. Este color resaltaba aún más los detalles de las trenzas y le daba un aspecto más vibrante y llamativo. Imagínense a Khan con su mirada penetrante y ahora con este look renovado, un espectáculo. Un detalle que me encantó fue la manera en que las trenzas enmarcaban su rostro. Daban un aire más estructurado y sofisticado a sus facciones. Y no podemos negar que Khan tiene un rostro perfecto, y este peinado, lejos de opacarlo, lo realzaba aún más. Un 10 para el estilista. Pero lo más importante es que Can Yaman demostró una vez más su capacidad de reinventarse y de adaptarse a las exigencias de su profesión. Y eso es algo que admiramos mucho. No tiene miedo a arriesgarse, a salir de su zona de confort, y eso es lo que lo convierte en una estrella tan brillante. Ahora cambiemos de tercio y hablemos de nuestra querida Demet Özdemir. Demet, al igual que Can, es una artista que siempre está en constante evolución. Le encanta experimentar con su imagen, pero siempre manteniendo su esencia y su estilo. Y las trenzas africanas no fueron la excepción. La reacción del público ante el cambio de look de Demet fue, en general, muy positiva, aunque con algunos matices. La gente la adora, y siempre están felices de verla con algo nuevo y diferente. Y las trenzas le sentaban de maravilla. Le daban un aire más moderno, más sofisticado, y realzaban su belleza natural. Las trenzas de Demet eran un poco más finas que las de Can, y estaban peinadas con un estilo más elaborado. Tenían detalles, adornos y un acabado impecable. Demet es una diva, y eso se nota en cada detalle. La meticulosidad en el peinado, los pequeños detalles, todo estaba perfectamente cuidado. Además, el color de su pelo también jugaba un papel importante. Demet tiene un color de pelo precioso. Un castaño claro con reflejos dorados, que combinaba a la perfección con el estilo de las trenzas. El contraste entre su tono de piel y el color de las trenzas creaba un efecto visual muy atractivo. Y al igual que Can, este cambio de imagen de Demet no fue solo por gusto. Generalmente los cambios de look tan radicales como este suelen estar relacionados con proyectos específicos. Seguramente Demet estaba preparando algo nuevo, algo importante, y las trenzas eran parte de la caracterización de su personaje. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Quién sabe? Lo cierto es que Demet siempre está a la vanguardia de la moda y las tendencias, así que era de esperarse que se sumara a esta moda de las trenzas africanas. ¿Pero qué significa este cambio de look para la carrera de Demet? Bueno, como ya les dije, seguramente está preparando algo nuevo, algo importante. Y las trenzas, como ya hemos visto, son un símbolo de renovación, de cambio, de atreverse a salir de la zona de confort. Y Demet siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Es una mujer audaz. El impacto en su carrera podría ser muy positivo. Las trenzas, al ser un peinado llamativo y moderno, podrían ayudarla a conectar con un público más joven y diverso. Además, este cambio de imagen demuestra su versatilidad como actriz, su capacidad de adaptarse a diferentes personajes y estilos. Ahora, hablando un poco de las reacciones del público, ¿qué dijeron los fans? En general, la gente amó el look, pero como siempre, hubo opiniones diversas. Hubo muchos comentarios positivos en las redes sociales, elogiando el nuevo estilo de Demet y diciendo lo guapísima que se veía. Incluso hubo gente que dijo que le daba un aire más joven y fresco. Pero como siempre, también hubo algunas críticas. Algunas personas no estaban muy convencidas del look, y prefirieron el estilo natural de Demet. Algunos extrañaban su melena suelta y ondulada. Sin embargo, es importante recordar que la moda y los estilos cambian, y lo que importa es que Demet se sienta cómoda y segura con su imagen. Y una cosa que me llamó mucho la atención, fue la comparación entre Can y Demet. Mucha gente se puso a debatir cuál de los dos lucía mejor con las trenzas africanas. Y es que ambos estaban espectaculares. Es como comparar una obra de arte con otra. Ambos tienen su propia belleza, su propio estilo, y las trenzas les sentaban de maravilla. Algunos argumentaban que Can lucía más varonil y audaz, mientras que Demet irradiaba elegancia y sofisticación. Otros simplemente decían que ambos estaban increíbles y que no había necesidad de elegir. Y estoy de acuerdo.
Ambos lograron lucir un look impactante y diferente. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que importa es que ambos artistas se sintieron cómodos y seguros con su nuevo look. La confianza en uno mismo es fundamental para proyectar una imagen positiva y atractiva. Y tanto Khan como Demet, con sus trenzas africanas, demostraron tener mucha confianza y personalidad. Y hablando de personalidad, no podemos olvidar la importancia de la moda y el estilo en la industria del entretenimiento. Los actores y actrices como figuras públicas tienen una gran influencia en la sociedad. Sus looks, sus elecciones de vestuario, sus peinados, son imitados por miles de personas en todo el mundo. En este caso, tanto Khan como Demet, al elegir las trenzas africanas, enviaron un mensaje de audacia, de modernidad, de inclusión. Las trenzas africanas son un peinado que ha sido utilizado por diferentes culturas durante siglos, y su adopción por parte de dos estrellas internacionales como Khan y Demet contribuye a su visibilización y a la celebración de la diversidad. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Khan Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más importantes del momento. Son artistas talentosos, que siempre están en constante evolución, y que no tienen miedo de experimentar con su imagen. Y eso es algo que admiramos mucho. Sus nuevos peinados, las trenzas africanas, fueron una sorpresa para todos. Un cambio de look que generó mucha controversia, pero que al final demostró que ambos son capaces de reinventarse y de adaptarse a las exigencias de su profesión. Demostraron que están dispuestos a arriesgarse, a salir de su zona de confort y a sorprender a su público. Y por supuesto, sus looks con trenzas africanas nos dejaron una lección muy importante: siempre hay que atreverse a probar cosas nuevas. No tengan miedo de salir de su zona de confort. Y recuerden que la moda es una forma de expresión personal. Si quieren experimentar con un nuevo look, háganlo. Siéntanse libres de expresar su personalidad a través de su imagen. Y no olvidemos el impacto de las redes sociales en todo esto. En la era digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Las fotos y los vídeos de Khan y Demet con sus trenzas africanas se viralizaron rápidamente, generando un gran debate y muchas reacciones. Las redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok son plataformas donde los fans pueden expresar sus opiniones, compartir sus ideas y conectar con sus ídolos. En este caso, las redes sociales fueron el escenario perfecto para el debate sobre los nuevos looks de Khan y Demet. Y hablando de proyectos futuros, ¿qué podemos esperar de Khan y Demet? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarán? ¿Qué tipo de personajes interpretarán? Las trenzas africanas podrían ser una pista sobre sus próximos proyectos. ¿Tal vez una serie o película ambientada en un contexto cultural diferente? ¿O quizás una colaboración con artistas internacionales? El misterio continúa. Lo cierto es que tanto Khan como Demet tienen muchos proyectos en marcha. Son actores muy solicitados, con una gran trayectoria profesional. Y estoy seguro de que nos sorprenderán con nuevas actuaciones y con nuevos cambios de imagen. Estén atentos. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el peinado sorpresa de Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este chismecito. Hemos analizado cada detalle, cada trenza, cada reacción, todo. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí. Me encanta saber que hay tanta gente interesada en las novelas turcas y en nuestros actores favoritos. Y me emociona mucho poder compartir mi pasión con ustedes. Y ahora, pedirles algo muy importante: déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció el nuevo look de Khan y Demet? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Cuál de los dos creen que luce mejor con las trenzas? ¿Qué esperan de sus próximos proyectos? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me encanta leer sus teorías sobre lo que viene y compartir mi entusiasmo por el mundo de las novelas turcas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que siempre estoy trayendo las últimas noticias, los análisis más completos y por supuesto, mucho entretenimiento sobre el mundo de las novelas turcas y nuestros actores favoritos.
Así que suscríbanse, activen la campanita y formen parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo los secretos y las sorpresas del mundo de las novelas turcas. Chao, chao. Y no olviden dejar su comentario, los leo a todos.